Bueno, yo soy un hombre bastante distraído. Normalmente me cuesta trabajo terminar las cosas. No sé si sea solo yo o usted es de esos también que comienzan las cosas y a la mitad se le quedan, ¿no? Pero a mí me pasa. Lo que es raro es que no me dé cuenta que dejé las cosas sin terminar. Y la vez pasada prediqué todo entusiasmado, me bajé y me llamó un hermano y me dijo: hermano, pero es que el sermón anterior no lo terminó. Entonces nos quedó debiendo medio estudio. Y gracias al hermano que me acuerda, porque yo, es para que se den cuenta hasta dónde puedo estar distraído. Sí, ese es uno de mis grandes defectos. Entonces, hoy vamos a terminar el estudio de Ruth. ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando Ruth y no lo terminamos? Vamos a terminarlo por fin. Esa es una de las... Hoy vamos a terminar el estudio de Ruth. Hay otros que hasta ahora se dan cuenta que no terminamos Ruth. Sí. Con la integración. La cuarta o la quinta. La cuarta, pero ya la última parte. Porque está dividido por capítulos. Entonces vamos para el capítulo 4, la última parte. Voy a recordarles un poquito, porque como esto fue hace rato, estuvimos hablando que en el último capítulo de Ruth pasa de ser el protagonista de la historia a ser un paciente. Y ese es el término, alguien que espera, alguien que está con paciencia, esperando a que otro se encargue de las cosas que ella no se puede encargar. Y dijimos que el último capítulo de Ruth es muy interesante porque tiene una característica especial en su estructura que nos permite asemejarlo de manera muy precisa con la vida del creyente y la manera en la cual el cristiano espera que sea el Señor Jesucristo, su Redentor, quien haga la obra que Él por sí mismo no puede hacer. Porque en esto consiste el Evangelio. Nosotros estamos esperando en el Señor, esperando al Señor. Y esa es la razón por la cual ese capítulo 4 del libro de Ruth se parece tanto a la vida del creyente. Vamos allí entonces, capítulo 4. Allí estuvimos mirando en el capítulo 4 de Ruth. Vamos a orar, que el Señor nos guíe en todo este estudio. Espero que tengan Biblia. Los que no tienen Biblia, aquí tengo 4 Biblias para que pueda usted utilizar la herramienta. Oremos. Soberano Señor y Padre Celestial, yo te doy gracias por este día. Porque en tu misericordia, Señor, tú tienes a bien que una vez más esté en presencia de tu iglesia para predicar tu palabra. Y yo te doy gracias por la vida de las personas presentes hoy y también por la vida de los hermanos y amigos ausentes. Yo te pido, Señor, que tanto en unos como en otros seas tú haciendo la obra que comenzaste. Sé tú perfeccionándola, Señor. Te doy gracias, muchas gracias, por la fe que nos une, por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por su poder para librarnos de la muerte eterna y porque tú, Señor, nos has dado la fe necesaria para confiar y creer en ti. Gracias porque tú eres el autor y el consumador de nuestra fe. En ti esperamos, te alabamos y te bendecimos ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Muy bien, entonces les dije yo que estábamos en el último capítulo del libro de Ruth. Quiero que abran sus Biblias allí. Último capítulo del libro de Ruth. Ya miramos o adelantamos los versículos 1 al 4. Allí en los versículos 1 al 4 vemos a Booz, que sube a la puerta y se sienta allí en la puerta de la ciudad, y pasaba ese pariente que tenía derecho de casarse con Ruth antes que él, ese pariente, y le dice: ¡Hey, fulano! Y lo llama, ¿verdad? No era que se llamara fulano, sino que así dice aquí: ¡Hey, fulano! Ven acá y siéntate. Lo sienta y comienza a hablar con él y a exponerle. Y hablábamos de que una de las características de Booz, que lo hace en figura de Cristo, es que hizo las cosas justamente, con justicia. Booz hizo todo con justicia. Booz había podido casarse con Ruth, a pesar de todo, simplemente pasando por encima de la ley de Dios, pero decide Booz hacer las cosas respetando la voluntad de Dios, respetando lo establecido en la palabra del Señor. Había otro familiar que tenía derecho de redención antes que él, y ese familiar fue con el cual fue a hablar Booz. Se presenta y le expone el caso de Ruth y de Noemí.
Noemí está vendiendo las cosas que eran de nuestro pariente Elimelech, alguien que le redima. Si lo quieres hacer, hazlo. Y el familiar dijo, sí, claro, yo compro esa tierra, a mí me sirve comprar más tierra, ¿no? Entonces él quería comprar y agrandar la finca allí. Entonces vemos esa situación. Y analizábamos que nosotros también esperamos en un Señor justo, que nos redime. Que Cristo, la redención del Señor, el perdón de los pecados del creyente, es un proceso que se hace respetando la justicia de Dios. Y como Dios es justo y alguien debe pagar por el pecado, y la paga del pecado es la muerte, esa redención que hace el Señor Jesucristo consiste precisamente en pagar Él en reemplazo nuestro, en llevar Él el castigo por nuestros pecados, porque era necesario que alguien pagara por los pecados, porque Dios debía cumplir toda justicia, por cuanto la justicia es parte intrínseca de la naturaleza de Dios. No podemos separar a Dios de la justicia como uno de sus atributos naturales. Y vimos que solo después de que es provisto para el creyente una manera de redención, una manera de salvación, una salida, entonces el creyente es llamado, ¿verdad? Venid, luego, dice el Señor, estemos a cuenta que si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Solo después de proveer y de cumplir toda justicia, entonces se llama. Así como Booz llamó a ese fulano y lo sentó al frente y le propuso, así también el Señor hace un llamado a todos los hombres. Le dice, ya está hecha la obra de redención, ya está hecho el pago, ahora venga y estemos a cuentas. Y eso fue lo que estudiamos la vez pasada. Ahí les recuerdo, pues, para que, como eso fue hace rato, no vayan a estar perdidos solos. Continuamos leyendo otra cosa que hizo Booz, y es una cosa muy interesante. Booz hizo las cosas no solo cumpliendo toda justicia, sino pensando en el bienestar de Ruth. Oiga, Booz estaba pensando en hacer lo mejor para esa muchacha, lo mejor para Ruth. Tenía en su mente el bienestar de Ruth. Vamos a Ruth capítulo 4, versículos 5 al 8, por favor. Ruth capítulo 4, versículos 5 al 8. Vamos a leer todos juntos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Muy bien, entonces ahí tenemos Booz actuando justamente al principio diciéndole, bueno, tú tienes más derecho que yo de redimir, ahí está Noemí vendiendo las tierras, entonces si vas a redimir, compra esas tierras. Y el hombre se le abrieron las agallas y dijo, sí, yo compro la tierra, por supuesto, a mí me sirve comprar la tierra. Y entonces replica Booz, porque la intención de Booz no era solamente vender las tierras de Noemí, ese no era el propósito, era asegurar el bienestar de Ruth. Pero bueno, pero el día que compres las tierras, ese mismo día tienen que tomar a Ruth como esposa y restaurar el nombre del difunto. ¿Qué significaba eso? Bueno, pues muchos estaban dispuestos a comprar las tierras de Elimelech, eran tierras buenas, tierras fértiles, pero no muchos estaban dispuestos a tomar a Ruth como esposa para restaurar el nombre del difunto, porque eso indicaba que el primer hijo que tuvieran de la unión entre Ruth y su esposo no llevaría el nombre del esposo, sino que sería el heredero del nombre del difunto. Sería quien tomaría la heredad del difunto. Entonces este hombre iba a invertir años criando un hijo
y formando un hijo que no iba a ser como de él, que iba a tomar era el nombre del difunto. Y entonces eso ya no le pareció negocio. Ya eso no le pareció negocio. Él dijo, no, ¿qué tal que yo dañe mi heredad? Que por estar ayudando a criar a otro, pierda lo mío. No pueda, mi esfuerzo se pierda ya en otro lugar. Entonces, ya no quiso este hombre restaurar el nombre del difunto. Todo lo creado de Dios es para su gloria, lo dice la Escritura, ¿verdad? Dios todo lo ha creado para su gloria, y en esa premisa descansa una gran verdad bíblica. Pero ¿qué hay de los pensamientos que tiene Dios acerca de nosotros? Porque a veces decimos esa frase la lanzamos, no, es que Dios hace todo es para su gloria, y le quitamos a Dios otra verdad bíblica, y es que Dios también piensa en el bienestar del creyente. Dios piensa en el bienestar del creyente. Mire lo que el Señor le dice a Israel en Jeremías 29. Busque la Biblia, Jeremías 29:11, no aparece aquí. Jeremías 29:11. Ahí habla el Señor acerca de Israel y habla de sus pensamientos. Dice, yo sé los pensamientos, ¿verdad? Junto conmigo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y eso es maravilloso. Porque podemos entrar en la mente del Señor, y cuando leemos la historia ahí en Jeremías, y estamos viendo a Israel en el exilio, estamos viendo a Israel sufriendo, estamos viendo que habla de muertes, que habla de persecución, que habla de la manera en que sería juzgado el pecado de Israel. Y luego el Señor dice, yo sé qué pensamiento tengo acerca de ustedes. No se refleja en el mundo en el que vivía Israel. Pero Dios confiesa, yo tengo un pensamiento bueno acerca de vosotros. Yo tengo un pensamiento de paz y no de mal. Bueno, pero eso es a Israel. Alguno dirá, ¿y nosotros qué? Nosotros que no somos de Israel, que podemos aplicar esas palabras para nosotros. ¿Tiene Dios un propósito positivo con las cosas que nos suceden a nosotros en nuestra vida? O de pronto es como lo pinta el impío, como lo pinta el no creyente, ¿no? Una especie de juego de azar, como si todo fuera de suerte, como si yo tuviera buena suerte y otro tuviera mala suerte. ¿Es acaso la vida un asunto de suerte, o Dios está ahí en control del azar, en control del caos? Porque si Dios no está en control, entonces, o si Dios no tiene buenos pensamientos para con nosotros, es como la gente lo piensa, un Dios caprichoso allí que está buscando cómo ver a la gente sufrir. Pero no, hermanos, no es lo que la Biblia nos muestra. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y ahí nos muestra que para nosotros también hay buenos pensamientos acerca de Dios. Dios tiene un propósito de bienestar para el creyente. Romanos 8, 28, muy conocido. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, mirando esos dos pasajes, aquí en el Antiguo Testamento, en Jeremías, y este en Romanos, podemos decir que Dios piensa en el bienestar eterno del creyente. Escuche bien, Dios piensa en el bienestar eterno del creyente. El propósito de Dios con los seres humanos, con la vida humana, no es solo el beneficio temporal. Y ahí está el problema del cristianismo moderno. No entender que el propósito de Dios no es el beneficio temporal del creyente. Miren, ¿qué hubiera pasado si Noemí le hubieran comprado esa tierra ya? Pues había tenido un bienestar temporal. Un bienestar temporal. Vendió unas tierras que tenía y de pronto por un tiempo iba a tener un bienestar económico, ¿verdad? Un bienestar económico temporal. Así como cuando uno compra una propiedad, ¿no? El que la vende tiene ese bienestar temporal. Pero así como Booz no tenía pensado para Ruth un bienestar temporal, porque si hubiera pensado en un bienestar temporal, le había dicho, listo, cómprale esas tierras y ya salimos del problema. Y había llegado allá y le había hablado a Ruth y le había dicho, bueno, ya arreglé
que fulano les va a comprar la tierra. Pero Booz replicó, no, el día que compres la tierra, tienes que tomar a Ruth. Tienes que tomar a Ruth. Entonces, Dios no solo piensa en darnos un bienestar temporal, sino que también tiene un propósito eterno, a largo plazo para nosotros. Quiere hacernos parte de su familia, darnos un beneficio permanente. Eso fue lo que pensaba Booz, y eso fue lo que hizo Booz al final. Darle a Ruth y a Noemí un beneficio permanente, un beneficio a largo plazo. ¿Y sabe qué es lo que pasa con el cristiano? Que hay muchos cristianos tan metidos en la idea de que Dios les dé un beneficio temporal, que menosprecian los beneficios eternos que Dios quiere darles. Están tan metidos pensando en que Dios les permita cambiar el carro, que les permita comprar otra casa, que les permita sacar la carrera, que les solucione la enfermedad, etcétera, etcétera, los beneficios temporales, que se olvida que los más grandes beneficios que tenemos los creyentes por confiar en Cristo no son beneficios temporales, son beneficios eternos, son beneficios permanentes. Y eso es lo que tenemos que entender. No podemos acercarnos a la iglesia cristiana pensando en los beneficios temporales, porque el propósito de Dios es beneficiarnos eternamente. Por eso, hermanos, cuando una persona llega a las puertas de una iglesia pensando en el beneficio temporal, escucha el discurso que se da en la iglesia y sale igual de vacío, porque dejó pasar los beneficios eternos de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, de la obra que Cristo hizo en la cruz. Y ahí está ese segundo principio. No solamente Booz hizo las cosas justamente, y Cristo también, sino que Booz hizo las cosas pensando en el bienestar permanente de Ruth, y Cristo hizo las cosas pensando en el bienestar permanente del creyente. Y por último, Booz hizo las cosas porque amaba a Ruth. Booz hizo esas cosas porque amaba a Ruth. Ruth capítulo 4 versos 9 al 12, por favor. Ruth capítulo 4 versos 9 al 12. Van a leer estos versículos por naves, 9, 10, 11 y 12. ¿Listo? Comienza la nave de mi mano derecha con el versículo 9. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de la mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Mahlón, y que también tomó por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus manos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. Y vinieron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová ama a la mujer que entra en tu casa, como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas el nombre de Betlehem, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven de Jehová. Muy bien, gracias Dios. Y entonces Booz deja claro, aquí no hubo ninguna duda, de que él sí estaba dispuesto a redimir, de que él sí estaba dispuesto a hacer este acto llamado la redención, esa liberación de Ruth, esa restauración de esa condición de esposa, de esa condición de madre que nunca tuvo Ruth y que ahora sí iba a poder tener, que estaba dispuesto a recibirla como esposa y que no le importaba restaurar el nombre del difunto, trabajar para restaurar el nombre del difunto esposo de Ruth, que él quería a Ruth como mujer. Y los testigos, ahí vimos, ¿no?, los ancianos como testigos de su voluntad, bendijeron ese nuevo hogar. Y lo curioso es que después de esto, ya después de que usted lee esto, se da cuenta que hay un cambio, porque hasta ahora es una tragedia, la historia de Ruth y Noemí, una constante tragedia, pero cuando llegamos aquí, esta redención lo cambia todo. Le cambia la vida a Ruth y de paso le cambia también la vida
a Noemí, le cambia también la vida a Noemí, ¿sí? Como resultado de este amor, como resultado de esta obra de redención, aparece otra vez la alegría. ¿Cómo era que se llamaba Noemí ahora? Mara, que significa amargura, ¿verdad? No, ahora sí vuelve otra vez a ser Noemí, vuelve a ser otra mujer alegre, con esperanza, y regresaron a esa mujer, la alegría y la esperanza. Versos 14 al 16 del capítulo 4, alguien que se ponga de pie y lo lea fuerte. Capítulo 4 de Ruth, 14 al 16. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Muy bien, entonces, una nueva vida para Ruth, pero una nueva vida también para Noemí. Fue el resultado del amor de Booz para ella, ¿verdad? Y de igual manera sucede para el creyente. De igual manera sucede para el creyente. Una nueva vida para el creyente es el resultado del amor de Cristo manifestado, de esa obra de redención. ¿Será que podemos decir con seguridad que Cristo nos ama? Amén. Bien por esos 6 que están convencidos. Y los que no están muy convencidos, abran la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, por favor. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Aplaudo. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Leemos juntos. ¿Listos? 1, 2, 3. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Miren lo que dice de Jesucristo, que es testigo fiel, que es el primogénito de los muertos, el primero que resucita para nunca más morir. Ahí está Jesucristo. Y el soberano de los reyes de la tierra. Pero luego dice también que nos amó. Oiga, que nos amó. Y entonces después de que nos amó, entonces que viene lo que dice ahí: y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y luego que ya nos amó, es algo allá, ¿no? Nos amó, esto es algo permanente. Luego nos lavó y por lo tanto nos hizo reyes y sacerdotes. Ahí nos da la nueva vida, la nueva identidad. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Merece el Señor recibir la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Pero ahí está la declaración: Cristo nos amó. Todo lo que el creyente es en Cristo Jesús es a causa del amor de Cristo, a causa del amor mostrado en la cruz del Calvario. ¿Quién se sabe Juan 3:16? Amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, qué importante. Qué importante. De manera tan impresionante, de manera tan asombrosa, de manera que nosotros no podemos entender, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La obra de Cristo en la cruz es la evidencia del amor de Dios para con el mundo pecador. Entonces podemos decir con seguridad que así como Ruth fue amada por Booz, el creyente es amado por Cristo. Hay una relación de amor, una motivación de amor real en Cristo para salvar al creyente. Y ese amor evidentemente es el que nos lleva a esa nueva identidad, el que nos restaura y el que nos coloca en una posición de gloria. Ahora, cuando comenzamos a estudiar, hablamos de los nombres, ¿se acuerdan? Hablamos de Ruth, hablamos ahí de Malón, de Kelión, del significado tan importante que tienen los nombres en la Biblia.
Aquí en el último versículo, en el 17, que leyó Fabián, aparece un nombre más, Obed. Muy bien, el nombre Obed. ¿Quién era Obed ahí en la historia? El hijo de Ruth, ¿con quién? Y Boaz, ¿verdad? Ese era el que iba a restaurar el nombre del difunto. Ese era el hijo, por eso le dijeron un hijo le nació a Noemí, porque era como el reemplazo de sus hijos muertos. Ahí estaba este muchacho Obed. ¿Qué significa Obed? Obed significa siervo. Oiga, qué interesante, porque Obed significa siervo, pero Obed era hijo. ¿Sí o no? Era el hijo y era también el siervo. Y nos habla esta última parte de lo que es el creyente en Cristo Jesús. El creyente, ¿sí? El significado ahí, siervo, porque esta historia de redención es el reflejo de una historia de redención aún más grande, en la que Cristo toma a aquellos enemigos de Dios y a través de la sangre en la cruz, del pago perfecto por los pecados, nos da una nueva identidad. ¿Cuál identidad? La de hijos de Dios y también la de siervos de Dios. Y ahí tenemos entonces esa última imagen de este libro. Cristo pagó el precio de la redención por toda la humanidad y con su sacrificio nos hizo como Obed, nos hizo siervos y nos hizo hijos de Dios. Hermanos, qué maravilla es la obra del Señor a favor de todos nosotros. Y ese es el final del libro. Ese es el final del libro. Y cuando les digo que esta historia conduce a una historia de redención mayor, pues ahí dice, este es Obed, que es el padre de Isaí, que era el padre de David. Y por allá en el tiempo gritaba un ciego, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí está la nueva historia de redención. Y ya sabemos que ese ciego volvió a ver y seguía a Jesús en el camino, ¿no? Y así nosotros, que una vez fuimos ciegos, podemos hoy decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y una vez que nuestros ojos sean abiertos, que podamos ver en Cristo el Salvador, el Redentor de nuestras almas, podremos seguir con libertad a Cristo por el camino que Él nos ha marcado. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahí tenemos entonces esta historia de Ruth. Y en ese capítulo 4, hermanos, ahí está el Evangelio. Ahí está la obra de redención. Ahí está el reflejo de Cristo, dándole nueva vida al hombre y nueva identidad. Gracias a Dios por su palabra. Concluimos hoy diciendo, la obra hecha por Booz a favor de Ruth tiene mucha similitud con la obra de Dios a nuestro favor, porque fue una obra justa, hecha para nuestro beneficio eterno y motivada por el amor perfecto del Señor. Entonces, hermanos, démosle gracias a Dios. Y ahora sí terminamos Ruth y seguimos la próxima con el estudio que llevábamos. Soberano Señor y Padre Celestial, gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Gracias por mis hermanos que vinieron a estudiar. Y gracias, Señor, porque tú nos guías, tú nos animas, nos fortaleces y cada día podemos entender más acerca de esa obra perfecta, acerca de esa obra, Señor, eterna, acerca de ese diseño perfecto que hay en las Escrituras, en la cual toda la Biblia refleja a Cristo, toda la Biblia refleja su obra, toda la Biblia refleja su amor. Y nosotros hoy estamos seguros que la obra que Cristo hizo a favor nuestro, así como la obra de Booz a favor de Ruth, es una obra justa, Señor, es una obra perfecta, es una obra motivada por el bienestar del creyente y por el amor que tú nos has declarado, Señor. Nosotros te amamos a ti, porque tú nos amaste primero, Padre Celestial, y podemos dar las gracias, la honra y la gloria a ti ahora y para siempre. Pedimos, Señor, que tú bendigas esta iglesia, cada uno de los presentes, y que ahora que salimos una vez más al mundo, Señor, podamos ser luz, podamos ser sal para todos los que nos rodean. Bendito sea tu nombre. Amén y amén.